Encontrá tu bonito cuelgue en Sindial. Actualidad, entrevistas, música, sorteos y mucho más, con la conducción de Adrián Pertoldi. Búscanos en la web, nuestras redes sociales. En Facebook, La Radio Sindial. en Twitter, @Sindial Radio. conectados con el mundo. Transmite desde la ciudad de Buenos Aires para todo el mundo y galaxias aledañas www.sindialradio.com.ar, la radio de los inconscientes. Tuitea infiernos detrás del cascarón mientras jadea su pseudo rebelión. Acá el problema es que te descuidas y la más Heidi parece Satanás. Se afilan los colmillos dulces de cotillón y exhiben sus nudillos, rudeza tiesa de caracol. Bienvenidos, señores, ¿cómo andan? Arranca así, bonito cuelgue, 19 de julio, como siempre, 14:05, arranca hasta las 16, vamos a estar en sindialradio.com.ar, como siempre, con actualidad, con entrevistas, con música, lo que ya venimos acostumbrando en cada segmento de bonito cuelgue en sindialradio.com.ar, una semana con muchísimas noticias. El domingo, obviamente, la final del Mundial, que perdió Argentina 1-0 ante Alemania, pero a su vez en el plano internacional, noticias de toda índole, que estaremos entrevistando a Mariano Beldic, periodista de No Somos Nadie, un gran programa que se transmite por FM Metro, y también politólogo, un tipo que conoce mucho de la arena internacional. También estaremos hablando del caso Campagnoli, muchos temas estaremos revisando de acá hasta las 16 horas en Sindial con bonito cuelgue. A mi derecha, bienvenido, señor Iván Alexis Nordi, un poco dolorido por la derrota argentina en el Mundial de Brasil, pero acá estamos, firmes. Sí, aún. Bienvenido. Muchas gracias. Aún en plena recuperación. Costó, ¿no? Y sí, todavía sigue costando. Son 6 días nada más. Apenas del gol de Mario Götze, el gran volante del Bayern Múnich, que le dio la victoria al conjunto alemán. Sí, que la está pasando mal ahora en con Ibiza, la novia. La novia, Mm. bueno, en fin, no vamos a emitir ningún comentario. También le damos la bienvenida a nuestro operador, Martín. ¿Cómo andas, Martín? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí. Te tengo lo buenas mismo. noticias. Me lo repiten todos me están diciendo del Mundial todo el tiempo. Estoy como cuando te deja una mina, ¿viste? Que te preguntan todo por esa mina. Escuchame, tengo Igual, buenas sí. noticias para vos, que yo sé que Sí. a vos te interesan y Racing hurgué. ganó. Ganó 2-1 ante el Sí, Táchira. Deportivo Táchira. Vamos, Muy bien, de a todavía. poquito, gol de Milito. Sí, el igual equipo... me deprime porque lo que leo es que estamos, como siempre, bien algo y mal algo, ¿no? O sea, como No, pero tranqui. Bueno, a unos jugadores, me parece que algunos jugadores van a ser para muy putear. Te digo, Gastón Díaz, prepárate para putearlo toda la temporada, Yo ya te aviso. entiendo cómo pueden seguir insistiendo con Corbalán. Para mí hay una especie de vudú que hacen el chabón Hay que al- tiene el hay alma del algo. diablo, porque no puedo creer que un tipo tan horrible, un extraterrestre, ¿no? Con las piernas cruzadas pueda seguir jugando de 3 titular en cualquier En club. cualquier lugar. Y además, ¿sabés el apodo de Corbalán? Era Mugre. Yo tengo el personal, pero no creo que esté No, para no, decirlo. el personal no, le dicen Mugre Claro, sí. a Corbalán. Así que no queremos hurgar. Pero bueno, cuestiones, ganó Racing 2-1 y el Maestrico González erró un penal, se lo atajó Saca. Maestrico. Por favor. Bien, cuestiones del fútbol que ya también hablaremos en una semana donde Juan Román Riquelme dio el portazo finalmente y también se irá Argentino Junior, que está armando un gran equipo para volver rápidamente a la primera división. Sí, algo que no va a ser tan complicado, dado que en cada zona de los 11 equipos que juegan, 5 van a jugar la próxima temporada en primera. Así que 5 ascensos de 11 es algo no tan complicado de obtener, obviamente. ¿no? Bien, Iván, vamos a ir a las tendencias en Twitter. ¿Qué está pasando en Twitter Argentina ahora? La right verdad, now? nada. Nada, hay que decirlo. Ayer estuvo Amil con el programa de Tinelli con el hijo, todos temas, además de la película de Listorti con Pedro Alfonso. Si alguien va a ver esa película, bueno, que nos llame, digamos, porque nos gustaría ver acerca de este inicio, nudo y desenlace de este film argentino de vacaciones de invierno. Pero no importa. Bueno, ¿qué hay en Twitter Argentina? Bueno, tenemos Es de Buen Amigo. Bien. Uy, el completar. Arrancamos Siempre, encima con eso. arranca primero. Vos fíjate que es el que más menciones tiene. Y hay varias de esas.
Porque Bien. la segunda es Mis amigos son. Exacto, obviamente a colación del 20 de julio, mañana, el Día del Amigo, una cuestión netamente comercial y que a los restaurantes le va muy pero muy bien. Sí, a propósito, si alguien tiene alguna justificación válida para que el Día del Amigo sea en base a la conquista del espacio del Imperio Norteamericano, me la cuenta, porque yo la verdad que no le encontré ninguna Y justificación. además habrá llegado a la luna la pregunta de siempre, que no tenemos respuesta, pero hay que decirlo en cada Hay programa de un- radio, hay que decirlo. Hay un mito que dice que la misteriosa muerte de Stanley Kubrick se debió a que el famoso director y talentosísimo Obviamente. de cine De la naranja mecánica. tenía ganas de ventilar que en realidad él había participado del montaje del supuesto alunizaje. Bien, cuestiones que no se pueden ya ni comprobar ni nada. Y bueno, obviamente nos quedó el cine de Kubrick, que es lo mejor que hay. Totalmente. A mí me gustó mucho. Te agarró, te me agarró, gustó te mucho agarró. y no me acuerdo el nombre de la película. Una gran película que seguramente los que buscaron Wikipedia ahora Stanley Kubrick ya estarán sabiendo qué Junto con película. La Naranja Mecánica es de las más conocidas de Stanley Kubrick. Bueno, vamos a Bueno, nuestros, ahora a nuestros en oyentes en que 2 están. minutos me 2 vas minutos a- cuando le vuelva el agua al tanque. Más allá de eso, Exactamente. que lo pueden responder en @bonitocuelgue.ok o en Facebook también, que estamos con las redes sociales y todo ese tipo de cosas. Y también nos escuchan en TuneIn, que ya hay más de 500 personas con Cindy Al en la radio de los inconscientes que van a... ¿Dónde pueden estar ahora? Plaza Irlanda. Yo fui muy de chico, iba a Plaza Irlanda. Pueden estar ahí tirados y escuchan Cindy Al. O en una plaza de Irlanda también. Una Plaza Irlanda totalmente ebrios y también pueden escuchar Cindy Con Al. un trébol en la cabeza. Exactamente. ¿Qué más hay? La siguiente le va a gustar a nuestro operador, es camiseta Racing. Camiseta Racing, es Esto verdad. se debe a un concurso que están haciendo en algún programa de televisión. No sé cómo me la voy a ver cómo me la gano, permiso. Bien, permiso. Nuestro operador ya se está retirando. No, volvé, Martín, dale. Volvé, necesitamos operar hasta las 16 horas. Dale. A propósito, está buena la camiseta de Racing. Sí, está muy linda, la verdad que sí. Tuvo algunas malas épocas antes, pero ahora está muy lindo, la verdad que muy bien. Seguimos con... Además tiene lindos colores, además, eso es importante. Sí, bueno, ya que hablamos de camisetas, la de Vélez rosa es como que ya otra camiseta rosa. Y la de Boca también, la nueva, todos son muy parecidas las de Boca últimamente. Veo que Nike no está Sí. haciendo un gran esfuerzo para cambiar un poco la Se la ve onda. que los cráneos se pusieron en las camisetas que iban a ir al Mundial y cuando terminó el Mundial tienen vacaciones ahora. Así que Está muy bien. no hubo demasiada Y además innovación. la firma de la pipeta no le fue muy bien en Brasil 2014. No, la verdad que no. Perdió ambas semifinales. Bueno, lo hablábamos la semana pasada. Pasamos a la siguiente, 20 frases de callejeros. Bien, obviamente. Siempre aparece. Sí, siempre alguna de rock nacional. Sí, además de callejeros, obviamente con el tema de la justicia y de la detención de Pablo de Fontanet, perdón. Patricio, no Pablo. La siguiente, otra vez para completar, garpa mucho que. Siempre está, el garpa mucho siempre aparece en Twitter. Quizás los sábados, domingos, siempre el fin de semana, cuando la gente está al pedo, aparece este tipo de tendencias. La siguiente, y bueno, en realidad hay dos. Se ve que tenemos una patria rugbyística bastante importante, porque las dos siguientes son Sharks y Highlanders. Bien. Los dos equipos que están jugando por el Super Rugby. Exacto, mira. La siguiente es Xi Jinping. Perdona a toda la comunidad china. Que Perdón, estoy hay un gran mencionando programa. horrible, seguramente. Hay un gran programa en Metro que aparece Chino Básico, se llama. Hay dos chinos, obviamente, explico obviamente una obviedad la que dije. Están explicando el idioma, pero arrancaron, viste, en las letras ya. Y no se entiende. El tipo dice, vamos a volver a repetir la quinta vez, porque, o sea, ya el tipo de la pantalla ve que no se entiende nada lo que está diciendo. Bueno, muy bien la gente que estudia eso y tiene que ver con la visita del presidente después de 10 años que era otro, hace 10 años, que era bueno, no importa, no vamos a meter en berenjenal. Podés decir cualquier cosa que por más que Sí, sea que me van a correcto, igual lo vas a decir tan mal ¿Se que no acuerdan se va a hace entender. 10 años que había asumido Néstor Kirchner, que habían planteado la idea de unas inversiones multimillonarias que al final quedaron en la nada, pero fue el inicio del gobierno de Néstor Kirchner y a partir de 10 años después vuelve a hacer un acuerdo estratégico que también hablaremos en los audios de la semana. ¿Y Bueno, qué más? pasamos a Toy Story. Debe estar en algún canal Y la de siguiente cable. Disney, así que estimo que... Creo que en fue el las canal- peores tendencias que hicimos, por Sí, lejos. en el- No hay nada para decir. Seguramente en el canal del aparato difusor
del Imperio deben estar dando esta película. Hoy ya 2 veces dijo la palabra imperio. Y bueno, ¿Qué está leyendo últimamente? ¿Qué quiere que le diga? Bueno, pero es una linda película. Es lo que pasa. Es una linda película, Toy Story. Está muy bien. Sí, la película la banco a... Estás hablando como... Mira, justamente que vamos a hablar con alguien que formó parte de Zurda, estás hablando como Diego ya. Estás con unos silencios, no con el E, pero estás pausado. Los silencios muchas veces dicen más que las palabras. Muy bien, qué poeta. ¿Quiere Gustavo. que le diga un dato de Highlander, la película? Diga. Ya que apareció Highlander, no tiene nada que ver. Diga que en el cine película, argentino, ¿no? Pero, o sea, en el cine hay grandes películas. Están Los Bañeros, la película de Listorti, digamos la verdad. No bueno, sé. para contrarrestar tenemos El Inventor de Juegos, por ejemplo. Gran película. Un poco y un poco. Un poco y un poco. Highlander 2 se filmó en la estación de bombeo de agua de Devoto. ¿En serio? ¿Vio? Muy bien. No lo sabía. Un dato cinéfilo de Iván Alexis ¿En Nordi. Wikipedia está eso? Ahora me voy a fijar. Ahora, si no, agregalo y poné que lo hiciste vos el dato, la contribución. Señores, son las 14:16, 19 de julio. Está muy pero muy lindo afuera en Capital y Gran Buenos Aires. Está todo muy pero muy lindo para salir. Pueden escuchar la radio desde el celu. Está muy pero muy bien este sábado. Y después se viene una ola polar que los medios nos van a taladrar. Ya saben que hasta la semana que viene, pero eso va a ser a partir del lunes. Bien, vamos a repasar más allá. Primero, las redes sociales, que no lo dijimos, lo hicimos por partes, @bonitocuelgue_ok en Twitter, en Facebook está la fanpage y también el usuario. Estamos en SoundCloud, que por favor visiten el sitio, está buenísimo, que pueden escuchar todas las entrevistas que hacemos, los programas, está todo completito ahí. ¿Y qué más? YouTube también estamos. ¿Qué más? En Tumblr también estamos. SoundCloud. Ya lo mencioné recién. Un poco de atención, ya lo mencioné recién. Highlander, hicimos un aporte importante, lo hablamos en la producción de Bonito Cuelgue, un aporte importante en SoundCloud, así que hay que trabajar en los audios, está muy pero muy bien, lo escuchan y súper fácil. Y obviamente nos escuchan en el site de la radio, en sindialradio.com.ar. Señores, vamos a hacer un repaso en 5 audios. ¿Qué pasó en Argentina y en el mundo? 5 audios, frases, voces, palabras, ideas y por qué no contradicciones. La semana resumida con los dedos de una mano. (14:17) El primer audio se dio el día lunes. Retornó la selección de fútbol después de perder la final ante Alemania por 1-0. Los recibió en Ezeiza la presidente Cristina Kirchner. Hubo un poco de stand-up, un poquito de cuestiones de Sabela con la Bessi, bueno, cuestiones de humor, un poco de onda para lo que fue el mal trago del domingo en la derrota ante los teutones. Esto decía Cristina apenas estaban los jugadores. Los jugadores estaban atrás y Cristina decía esto. Hoy escuchaba, antes de venir acá, a muchos argentinos están acompañando ahí afuera, que vinieron y decían que al principio no daban ni 20 mangos por ustedes, pero que hoy venían a acompañarlos porque le habían tapado la boca. Y la verdad, le taparon la boca a muchos que no creían en ustedes y le demostraron que con garra, con equipo, con pasión, dejando todo lo que uno tiene y más también, adentro de la cancha se pueden lograr triunfos, porque saben que yo no los llamé, como le dije ayer Alejandro, cuando lo llamé para felicitarlo, ninguno de los partidos en los cuales habían ganado. No miré ningún partido, tampoco el de ayer. Cristina no vio ningún partido. El domingo no había otro. ¿Qué podías hacer el domingo? Entiendo la situación de los fondos buitres. Bueno, dirigir un país o presidir un país no es nada sencillo, pero no era para ver el partido. No vio ningún partido Cristina, pero fue un dato más allá de color en lo que tuvo que ver la recepción argentina en el Mundial, de la buena actuación de Argentina en el Mundial de Brasil. Obviamente quedó el sinsabor de la derrota, que tampoco me pareció que era para festejar, ni un subcampeonato, ni nada. Me parece que una derrota no se festeja, se toman aspectos positivos, negativos, y se trata de corregir. Obviamente esto, en el mundo de la AFA, es casi imposible, ¿no? Pensar un proyecto a mediano o largo plazo, como veníamos hablando el sábado pasado en la entrevista con Roberto Marco Saporiti, que planteaba esta inversión millonaria que tuvo Alemania en la creación de escuelas de fútbol, en elaborar una técnica y que le ha traído un sinfín de futbolistas de relieve internacional que en un proyecto
importante a mediano plazo, donde más allá de todo se banca, digamos, puede haber resultados malos, un poco flojos, se banca el proyecto y bueno, finalmente las cuestiones están. Acá me parece que es algo espasmódico, que Argentina pudo hacer un equipo en un mes, más allá de la buena actuación que había tenido en las eliminatorias y no le alcanzó, pero a largo plazo y viendo cómo manejan las divisiones menores, en lo que tiene que ver las categorías inferiores de la selección, cuesta un poco, ¿no?, pensar en esto. Sí, hablábamos eso ya en pleno duelo, después de la derrota. ¿Qué viene? Pensando en el Mundial que viene, ¿no? En el próximo torneo que va a ser dentro de 4 años en Rusia. Y uno está ahí como que no tiene mucha confianza en este momento. Porque los que están ahora van a llegar con una edad relativamente avanzada, ya casi todos cerca de los 30. Sí. Y abajo no se ve con entre 20 y 22 años, digamos, jugadores de una gran proyección internacional como para ser figuras del mundo. No. Entonces da una sensación como que, bueno, salvo que aparezca algo que por ahora no se vislumbra, vamos a estar medio complicados. Sí, en 4 años pueden pasar infinitas cosas, como que un pibe que ahora tiene 16 y que no conocemos llegue con 20 y sea un mega crack. Sí, obviamente. Sí, en el abanico están todas las posibilidades. Preocupa que obviamente la selección sub-20 y la selección sub-17 ya no sean los ejemplos que fueron en la década del 90 con José Néstor Peckerman, con Hugo Tocali, y bueno, se conviertan en esta cuestión de un amiguismo que tiene que ver con la debacle. Ya estamos viendo lo último de Julio Grondona, al menos padre, en lo que tiene que ver la AFA. Después, bueno, veremos. Pero bueno, estuvo el punto saliente, me pareció. Sí. Respecto a la final, la bronca que, no sé si bronca, pero tal vez la frustración que dejó, por lo menos en mí, el partido, fue que a pesar de todas los problemas, o lo que podamos criticar, o que si un cambio estuvo mal hecho, o apresurado, o las decisiones del árbitro, lo que sea, con todo lo que pasó en este partido y en el torneo, a pesar de que Alemania, a lo largo de toda la competencia, fue el mejor equipo, Argentina, este partido en sí, lo podría haber ganado. Todas las cosas que tenían que pasar para que Argentina ganara, pasaron. Sí. Tanto las que dependían de Argentina, salvo la definición, como las fortuitas. El partido se dio como para que Argentina lo ganara. Sí. Y por impericia en el último momento, Argentina terminó perdiendo el partido. Bueno, no nos vamos a olvidar fácilmente de las 3 o 4 principales jugadas, la de Higuaín, la de Messi y la de Palacio, y tal vez la del penal no cobrado. Sí, cuestiones que obviamente van a quedar en la retina de todos, pero no hay una solución a eso. En el primer tiempo parecía que el partido estaba controlado y que por decantación Argentina lo iba a terminar ganando. Después, a medida que fueron transcurriendo los minutos, se fue dilatando, Argentina no llegaba al gol, seguía desperdiciando chances y finalmente, bueno, pasó lo que pasó. La bronca también de que justo la que no valía, Higuaín la metió, y la que sí valía la tiró afuera. Esos detalles en los que en partidos tan finitos como estos tenés que estar, Argentina no estuvo. Entonces queda ese sinsabor de, en un momento dependió de nosotros y no agarramos la copa que la teníamos servida en bandeja. Se cayó al piso y se nos fue. Exacto, es una buena explicación. Seguramente esa misma situación, Higuaín en el Napoli jugando contra, no sé, Leche, la clava en el ángulo. Pero bueno, hay una cuestión también, me parece. Bueno, yo pensaba mucho después del partido, la entrevista que habíamos hecho acá, justo con Germán. Eso mismo iba a decir. Con Germán Diorio, un psicólogo deportivo que trató y analizó un poco la ausencia de por qué no hay psicólogos en lo que tiene que ver los combinados juveniles y también la selección mayor. Una cuestión que también parece, quizás no hubiese cambiado, quizás estaba el psicólogo y la tiraba a la tribuna, qué sé yo, pero digo, hay una cuestión, me parece, acá en estos partidos, además un componente de tantos argentinos, 100.000 argentinos que viajaron, ¿viste? El Brasil, decime qué se siente, todo es una cuestión que es una coctelera para los futbolistas, más allá, ganan millones, tienen las mejores minas, son recontra profesionales, juegan en la elite, pero igual hay una cuestión amateur, es un instinto que surge y también hay miedos, y eso también son personas, detrás de todo son personas. Creo que no en la de Messi, tampoco en la de Palacio, porque resolvieron rápidamente, pero Higuaín tuvo mucho tiempo
para definir. Creo que eso le jugó en contra, porque se te cruzan infinitas cosas por la cabeza. Meto el gol, estoy jugando la final del mundo. Y además una Venía jugada inesperada. de ser cuestionado, pero de meter el gol contra Bélgica. Le queda ahí medio de la nada. Tiene varias opciones como para definir, pegarle un palo al otro de lo solo que se encontraba. En ese momento creo que, obviamente, nervioso estás. No, y además es una jugada inesperada. Porque vos fíjate que la jugada del ABC, que más allá que era offside, él estaba esperando la pelota. Claro, digamos, y no tuvo problemas para definir. Pero en el caso fue una jugada muy inesperada, un cabezazo para atrás Pero y que queda solo. son todos esos flashes. Mirá la que me quedó. Sí, obvio. Hago el gol del campeonato. Sí, Bueno, quedás para la historia. todo lo que venía antes, todo lo que podía venir después. Y creo que eso le jugó en contra. Yo cuando terminó el partido, hablando con mi hermano, le dije, voy a decir la boludez más grande de la historia de los mundiales. Dígala acá. Si Argentina tenía psicólogo, Higuaín metía el gol. Sí. Porque estás preparado de una manera distinta para cuando esa situación llegue. Mejor dicho, estás preparado para cuando esa situación llegue. Pero en Argentina se sigue haciendo el mismo verso de que el técnico, no hay mejor psicólogo que el técnico maneja el vestuario, bueno, una cuestión. Una pavada. Una pavada que se hacía hace 40, no sé, en la década del 40 jugaba Adolfo Pedernera, pero bueno, y que era una época muy respetable del fútbol argentino. Y las presiones eran totalmente distintas, lo que se movía económicamente también era... Bueno, además, más allá de lo del Mundial, estuvo el festejo de los alemanes, de los gauchos, una ofensa generalizada de los argentinos, no me pareció para tanto, ni mucho menos. Sí, una boludez. Una tontería, ¿viste? Y además los tipos ganaron y tienen todo el derecho Además, los argentinos que le gritamos a Brasil, decime qué se siente, después se sienten ofendidos los argentinos. Una cuestión, una tontería. Sí, aparte sin insulto, digamos, era... Además, está muy bien. Más allá de la cara de nazi que tienen los jugadores alemanes, pero esto lo vamos a dejar por otro lado, lo hablaremos después. Sí, me parece... Dos cosas más quiero decir. Por un lado que... Yendo ya del árbol al bosque, obedece más al rendimiento de todos los equipos en el campeonato que Alemania sea campeón a que lo haya sido Argentina. Obvio. Y por otro lado también obedece mucho más a la historia. Es mucho más lógico que Alemania tenga 4 campeonatos del mundo y Argentina 2 a que ambos tengan 3. Sí, es cierto. Lo decíamos la semana pasada, Alemania es un equipo que de los 18 mundiales que jugó, en 13 llegó a las semifinales. Genial, obviamente. Argentina tiene un promedio tiene 5 altísimo. semifinales. Bien, señores, pasó el tema de la selección. Hubo un montón de cosas que ya lo escucharon y nada nuevo vamos a decir. Vamos a cambiar un poco de tema, vamos a ir al segundo audio. Estamos hablando de AMIA, 20 años, más de 80 muertos, 300 heridos. Hubo mensaje del Papa Francisco a las víctimas que se encontraban en el día de ayer, algo muy, muy emotivo. Obviamente el pedido desde Bonito Cuelgue de justicia. Estamos cansados ya del gobierno de Menem, el gobierno de la Rúa, el gobierno de Rodríguez A, de Puerta, de todos. Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, todos. Se cambian la banda presidencial, pero el dolor, la injusticia sigue para la comunidad hebrea y también para aquellos que estaban en la AMIA y bueno, vivieron esta tragedia. Lo escuchamos al Papa Francisco. Un breve resumen de lo que dijo. 20 años de la tragedia de la AMIA. Quiero hacer llegar mi cercanía a la comunidad israelita argentina y a todos aquellos que son familiares de las víctimas, sean judíos, sean cristianos. 20 años de una tragedia, de una locura. El terrorismo es una locura. El terrorismo solamente sabe matar, no sabe construir. Destruye. 3 minutos y medio fue la oratoria del Papa Francisco a colación del tema AMIA. Hicimos un extracto de lo que fue el principio, hablando del terrorismo, el dolor, más allá del judío. La cuestión de la religión es algo que no sirve en este caso puntual. Obviamente, más de 80 muertos, 300 heridos, lo que fue el dolor. Que cada uno me parece que cuando hablamos de AMIA recordamos el lugar donde estábamos. Yo estaba en el cerramiento de mi casa y escuché una explosión, yo vivo en Floresta, que retumbó la casa, y esto había sido en 11, a muchos barrios, y cada uno recuerda el momento donde sucedió. Sí, yo estaba en Boedo y también recuerdo que fue increíble.
eran vacaciones de invierno, año 94, ya éramos muy chicos. Qué tiempos aquellos, pero bueno, obviamente, algunos, como el conductor de este programa, no tanto. No tanto, sí, es cierto. Te agradezco. Y el operador no quiero ni hablar porque no. Pero era una cuestión más allá de un poco de humorada que podamos poner. La injusticia duele en Argentina. Obviamente acá hay responsables políticos y también judiciales. Una causa que fue tan manoseada, que tuvo tantas irregularidades, creo que merece obviamente un llamado de atención y obviamente pasa que uno también se cansa de la perorata de cada año, ¿no? Creo que si hacíamos el programa el año pasado íbamos a decir lo mismo, en el aniversario 19, en el 20 y todo como queda, y uno piensa en esas vidas truncadas, ¿no? Esas situaciones de gente que estaba ahí, que no tenía nada que ver y obviamente justo en una semana donde también hablaremos de lo que pasó con el avión en Ucrania, gente que no tenía nada que ver y que está metida en esto y bueno, que habla también de la perversión, de lo sanguinario que es el ser humano. Obviamente hay un montón de complejidades en el medio, pero la injusticia, en el caso AMIA, se sigue, todos ponen cara de compungido, pero ni con acuerdos con Irán, ni con nada. Esto se resuelve con justicia y de la forma adecuada. Pasa que obviamente también después de 20 años es muy difícil. Obviamente ya qué pruebas, qué en una causa judicial tan manoseada, maltrecha, se puede ejecutar. Pero bueno, nada, son pensamientos libres y un saludo para la familia de las víctimas. Obviamente que después de 20 años el dolor debe ser igual. Se debe transformar en algo, no sé cómo, pero debe ser el mismo dolor. Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que decís. Pasaron 20 años y todavía estamos en veremos. No hay justicia para nadie. Yo suelo escuchar el programa de 7K en Vorterix los días de semana. Somos dos. Ahí engañamos a Sindial. Es el único momento que no escuchamos y después ponemos Sindial Radio. Mientras voy al trabajo y mencionó algo que es una obviedad, pero que no lo había tenido en cuenta, no había relacionado hasta que el mismo 7K se lo dijo en esta semana en el programa. Pasaron 20 años y los únicos relacionados con esta causa que fueron presos fueron los que investigaron. Sí, los únicos. Habla del sistema judicial en Argentina. Más que eso creo que no se puede decir. Habla del sistema judicial. Obviamente hay pedidos de captura para 6 funcionarios iraníes del gobierno iraní y también un líder de Hezbollah. Pero obviamente son capturas internacionales. Hay una situación, obviamente que el acuerdo del memorándum con Irán, bueno, tenían que ver un poco con eso. Pero bueno, obviamente, repetimos, el saludo para las familias de las víctimas. Hablando del sistema judicial, en la semana restituyeron al juez Campagnoli. Por favor, en Twitter, termínenla con la fotito de Campagnoli, porque encima no es fachero Campagnoli. Pues si tuviera un poco de facha, sería un poco mejor, pero no es fachero. Bueno, se habló muchísimo del caso Campagnoli por haber investigado la ruta del dinero y Lázaro Báez. Finalmente lo restituyeron y esto decía el fiscal. Mi idea es trabajar de fiscal, que es lo que yo sé hacer, es lo que a mí me gusta y por lo que he peleado hasta el día de ayer, que logramos por ganar una batalla, aunque sea. Yo no tengo ninguna duda que el masivo apoyo que recibí de la gente, más allá del gran trabajo que hicieron mis abogados, no tengo ninguna duda que el efecto de la marcha multitudinaria que hubo y que la preocupación y que gracias a los medios de comunicación que pudieron poner la discusión al alcance de todos, creo que todas esas cosas incidieron en la decisión de levantar mi suspensión. Lo escuchábamos al fiscal Campagnoli y le vamos a dar la bienvenida. Ya es una nueva integrante de Bonito Cuelgue, nos va a ayudar en estas semanas y también va a estar en el piso sobre los temas judiciales, tema que no conocíamos tanto. Uno obviamente toca de oído, somos periodistas, Iván, hay que tocar de oído y hablar y hacemos como que sabemos. Le damos la bienvenida a Bonito Cuelgue, María Laura Novo. A partir de ahora va a ser Lali. ¿Cómo andas, Lali? Bienvenida a Bonito Cuelgue. Muchas gracias por darme la bienvenida y gracias por empezar con este tema, que es un tema que me viene apasionando bastante desde fines del año pasado, que es cuando realmente se inició toda esta situación, persecución e inicio de juicio político contra Campagnoli. Esto es llevado adelante por la procuradora Gils Carbó, una persona que viene siendo cuestionada
desde que asumió en su cargo. Escúchame, Lali, Hills Cargó es alguien que lo trajo el gobierno, es una selección que hace el gobierno, como una fiscal, es la jefa de todos los fiscales. Es la jefa de la procuración, de absolutamente todo. Bien. Persona cuestionada por sus antecedentes, por su actuar y porque había gente mucho más capacitada para ingresar en ese puesto. También veníamos de un conflicto que hace poco volvió a surgir y se volvió a hablar, que es la destitución que se había llevado de Manuel Garrido, un caso similar a este, pero que pasó un poco más inadvertido por tener el juicio político que se está llevando adelante en contra de Campagnoli. Bien. Hills Cargó lo que hace es emitir un dictamen en el que se cuestiona el actuar de Campagnoli en una investigación que estaba llevando adelante en contra de Báez. ¿Qué es lo que dice Hills Cargó al respecto? Que se estaba llevando adelante una investigación en la que se había extralimitado de las funciones que él tenía. Bien, lo que hace Hills Cargó es acusar a Campagnoli y decir, bueno, vos, o sea, cumpliste demasiado tus funciones, es así. Le dice, vos solamente estás limitado a investigar estas dos cuestiones. La tercera cuestión, que es el lavado de dinero, a vos no te compete. ¿Qué es lo que pasa? Un fiscal cuando comienza una investigación, vamos a poner un ejemplo, empieza con una cuestión de lesiones, pero descubre que también en esas lesiones hay un intento de robo. El fiscal no solamente investiga las lesiones, investiga el delito que va aparejado y en el caso de que efectivamente no le compete porque es un delito federal, el lavado de dinero, lo debe remitir al juez competente, fiscal competente. Bien. En ningún momento se estaba extralimitando, sino que cuando uno hace una investigación tiene que ir a una fuente y de esa fuente pueden derivar varias cosas. Te hago una consulta, Lali, más allá de lo que veníamos hablando, fue defendido por Ricardo Gilavedra, uno de los mejores abogados de la Argentina, en el jury para que lo digo de vuelta. Enjuiciamiento, ahí sale, dale que cuesta. ¿Cómo es el tema, digamos, más allá de la restitución? ¿Se puede volver a iniciar el jury? ¿Cómo es los temas legales que desconocemos? Lo principal, que era lo que él había planteado, es lo que en derecho se llama el ne bis in idem, la imposibilidad de hacer un nuevo juicio, o sea, de juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho. De una manera un poco rara, un poco cuestionada, se puso un suplente en el lugar de Cristina Martínez Córdoba, y lo que van a hacer es incorporar por lectura, que es algo que normalmente se hace en los juicios penales, las declaraciones que ya habían sido tomadas, desde periodistas hasta políticos, el fiscal Mario Juan, de todas las personas para lograr una continuidad de este juicio que sería el 5 de agosto. Gilavedra, sin dudarlo, es uno de los mejores, tiene gran importancia para la historia de nuestro país y está llevando adelante una defensa excelente. ¿Qué es lo que pasa? Martínez Córdoba ya venía con la acusación que se había realizado para la suspensión y con el cambio que se produjo ahora de este nuevo integrante, lo que se logró fue la restitución y continuidad. Bien, Vamos el tema, sí, más allá de adelante, pero esto sí. no quita que posteriormente se puede invalidar con Corte Suprema. Bien, Lali, ¿qué pasa con el tema de la Fiscalía? Digamos, él dice que obviamente va a volver a la Fiscalía, pero que está obviamente desarticulada, que la gente que trabajaba con él no está más. ¿Cómo es la situación puntual? ¿Que vuelve solo? ¿Cómo es el asunto? Él en febrero de este año lo que había hablado era de una palabra muy fuerte, había hablado de destierro, que su equipo de investigación estaba siendo castigado y enviado a archivo o a funciones en otras fiscalías que no se correspondían con su cargo real. A día de hoy vuelve a una fiscalía que fue armada por Cristina Camaño, con su gente, con gente que puso que la apoyaba en su cargo, y él lo que está buscando es recuperar a la gente que fue sacada de su puesto. ¿Qué pasa? Esta gente también fue perseguida con organismos de Estados Unidos por los tweets que pusieron a favor de quienes consideran su fiscal.
es una situación compleja que va a tener que ser resuelta más que nada de manera política. Porque Además, me parece que hay una cosa puntual que es el tema mediático, porque también es bueno, porque a veces también en esta cuestión de mar abierto, ¿no? Que estás de un lado o del otro. De un lado parece, yo tenía en el Twitter, ¿no? Estás en las interacciones, son todo que Campagnoli, que es como una especie de fiscal de la nación. Y es bueno también entender que la cuestión donde trabajaba antes, donde trabaja ahora en la fiscalía, también no es una cuestión de buenos o malos. En el caso puntual, bueno, tuvo la conflictividad con el caso Lázaro Báez, pero tampoco hay que llevarlo de una cuestión de que es una especie de San Martín de la justicia, ¿no? Me parece también es importante porque en la cuestión mediática se va construyendo algunas cuestiones de estereotipos que no son tan así, me parece, ¿no? La gente lo puso y fue nombrado ciudadano ilustre. Claro, me pareció un poco mucho, ¿no? Digamos, más allá porque también hay cuestiones, vos estás mucho más metida en la arena judicial. Ahí te dicen, bueno, este tipo, más allá de esto que se lo puede discutir o no, obviamente están los procedimientos judiciales, no es un tipo, digamos, intachable. Me parece que surge un poco de eso, porque a veces también se sube a la trila determinada gente y decís, bueno, no sé si es para tanto. Es verdad, y hay una investigación paralela que se está llevando adelante respecto de estas fotografías que habían mencionado, que había aparecido en su fiscalía, en la que cuando la gente se acercaba a denunciar mostraban 1.500 fotos de gente que no había cometido un delito, de gente que había sido fotografiada al azar, que pertenecía a el barrio Mitre. Lo que pasa es que cuando esto saltó a la luz, que saltó en contraposición a este nombramiento de ciudadano ilustre, lo que se omitió decir es que pasa lo mismo en 47 fiscalías más y comisarías de la ciudad. Bien. Lamentablemente está muy embarrada esta cuestión y hay que tener un ojo muy crítico y hay que leer muy despacio y hay que escuchar todas las voces para saber qué es lo que verdaderamente está pasando acá. Lali, te saludo, Iván Alexis Nordi, acá junto a Adrián en el piso. Fíjate que refuerza el Alexis, ante todo. Te quería consultar acerca de algo que mencionaste hace un rato respecto a no poder ser juzgado 2 veces, que en este caso se aplica a Campagnoli. El tema es que en este jury se llegó a juzgar al fiscal porque recordamos que hubo toda una movida cuando se estaba por dar el veredicto respecto a, no recuerdo cómo es el nombre de una de las jurados que... Martínez Córdoba, exactamente, ahí está, que se retiró y ya tenemos poca experiencia en juris en el país y mucho menos en el que uno de los jurados se retire. Vamos a decirlo así, llegó al último instante. El alegato es lo previo a que se dicte una sentencia, a favor o en contra. Se llegan a los alegatos, Martínez Córdoba inicia una licencia por cuestiones de salud y termina renunciando. Por eso se habla de un juicio en el que se tiene que incorporar absolutamente todo por lectura, es decir, leer cada uno de los testimonios que se fueron dando a lo largo del juicio para después emitir esta sentencia. Bien. Eso es lo que se cuestiona respecto a si esto ya se hizo, esto ya pasó. También es sospechoso, o llama la atención, no vamos a decir sospechoso, que instantes antes de que se logre esto, una persona pide una licencia médica y posterior renuncia. Sí, es cierto. Por otro lado, había quienes planteaban que el tema de las lecturas por parte del jurado suplente tampoco era del todo correcto porque en realidad debía estar cuando se generara la prueba, o sea, en las indagatorias y demás. Exacto, es una de las cuestiones más cuestionadas, valga la redundancia, en derecho penal. Es la imposibilidad de tener un conocimiento acabado de la cuestión, porque no se puede preguntar o repreguntar, sino que es algo que ya se dijo, que tal vez a vos te quedó claro, o con tu certeza, con tu experiencia, con tus vivencias, te quedó claro y a mí no. Es cuestionable eso, y es cuestionable desde el inicio del derecho penal hasta el día de hoy. Es algo que normalmente se suele impugnar. Es por eso que continúa el juicio, está bien, va a haber una decisión, pero no implica que esa decisión sea definitiva. Esa decisión va a volver a cuestionarse por ambos lados. Tanto se dicen que Campagnoli es culpable como si no.
Para pasar en limpio, entonces, el jurado suplente va a introducirse en la causa a través de las lecturas. Esto seguramente por el que no esté beneficiado en la resolución final va a ser intentado de impugnar, pero por lo pronto va a haber una sentencia definitiva en un futuro no muy lejano, suponemos. El 5 de agosto se reanuda y no se estipuló un plazo para la posterior decisión. ¿Y cuál fue el motivo o la razón que validó que Campagnoli volviera a la Fiscalía estando todavía en proceso el juicio? Mucho la influencia de los medios, el público, absolutamente todo. Si nosotros decimos que una persona, a ver, la semejanza que tenemos es la prisión preventiva. Nosotros dictamos prisión preventiva cuando hay un peligro de fuga o un entorpecimiento en la causa. En este caso, a Campagnoli se lo había separado de su cargo por un posible entorpecimiento de la causa de investigación que se estaba llevando en contra de él. Ya pasaron más de 7 meses, ya se debe haber auditado esa fiscalía. De hecho, ya hay también un proceso paralelo en el que se le está imputando por tener 1.500 fotografías. No corresponde que esa persona siga separada del cargo, más cuando todo es tan endeble. Creo Bien. que no le conviene a nadie a día de hoy entorpecer esto más y generar un velo oscuro más en esta situación. Sí, además generan una especie de mito donde no lo hay. Es una opinión personal, pero a veces también hay que poner un poco el freno y ver también, también los tiempos políticos van a ir cambiando, bueno, cuestiones que tienen que ver. Bueno, estamos hablando obviamente con María Laura Novo, es abogada, nos va a dar una mano gigante en lo que tiene que ver judiciales, que en este país un poco se maneja el tema judicial, un poco casi todo. Casos tenés por doquier desde vudú en adelante, seguiremos. Lali, muchísimas gracias. Estaremos hablando en otros sábados para hablar de los temas judiciales y explicarnos como también, y lo hiciste hoy explicando el caso Campagnoli. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos, los sigo escuchando. Dale, muchísimas gracias. Bien, pasó, me parecía importante poder hablar, va a ser unas columnistas, va a ir cambiando un poquito. Alguien que tuviese un conocimiento más un poco más acabado avesado que nosotros en la cuestión. En el caso Campagnoli, que obviamente a mí en Twitter con la foto de Campagnoli me tenían hasta por el piso una especie de héroe nacional que no creo que sea, ni tampoco la basura que plantean otros más cercanos al gobierno. Bien. Sí, ni el paladín de la justicia ni el supervillano. Obvio, ni una cosa ni la otra, pero bueno, en la semana fue la restitución del fiscal Campagnoli y obviamente fue una de las noticias más importantes de la semana y estuvo en Bonito Sí, Cuelgue. igual enrarecido el clima porque tiene que volver a un ámbito de trabajo en el que la gente que lo rodea tuvo que declarar en la causa, ya sea a favor o en contra suyo, entonces es como medio raro, o por lo menos a mí me sentaría medio raro estar en ese clima. 14:47 pasó Cristina hablando con la selección, también pasó el mensaje del Papa a colación de los 20 años del atentado de AMIA y también el fiscal Campagnoli. Son los 3 audios, nos vamos a ir a una tanda, un poco de música y vamos a volver con otros 2 audios. Uno tiene que ver con el caso Riquelme y otro en un encuentro cercano entre un gobernador muy peleado con el kirchnerismo, pero que ahora son amigos y también muchísimas cosas más. Música suena a Jarabe de Palo y ya volvemos, dale. Yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Levanto una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra,
aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar, no puedo soltar, no quiero soltar, la quiero a morir. Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar, los espejos de agua encerrada en cristal, la quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar ser solo suyo, tan solo suyo, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra de la vida, del amor también. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra de la vida, del amor también, del amor también. Conoce bien cada guerra, cada ser, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Y yo que hasta ayer solo fui un lasaño y soy el Señores, guardián. arranca el segundo. Acá Martín, estamos hablando con operador, polémico el tema, pero acá... poquito polémico, no, ¿no? pero es una cuestión de cambio. Acá no, yo está bien. organizo el listado musical y... Pasa que no dije, no, sabés que un poquito polémico, ¿no? Un poquito polémico. Vamos a traer Metallica los últimos 3 No, temas no, no, para no, tratar de para. equiparar. Pero es verdad, convengamos que Alejandro Sanz cantando La Quiero Morir es polémico. Es un poco polémico, pero lo hablé con la dirección de Cindial No, está bien, en el está cuarto perfecto. piso como Tinelli y me dijeron, vos dale para adelante. Aprobado está, solamente dije. Solamente dije, bueno, está bien, vamos Está a... aprobado, pero con 4. Con 4, está... Te firmó la libreta y decía, pibe, No andate. sé por qué te vi con los auriculares y andando en roller por Por Palermo Costanera, escuchando por Costanera. Sí, la verdad, sí, Roller Rosa, no sé por qué, pero bueno, no, se viene música más potente en los otros temas, pero bueno, obviamente, acá hay que cambiar un poco la música, hay que cambiar. Cada tanto una vuelta Cada de tanto, tuerca. la otra vez puse a Joss Stone y me dijeron, no fue un poco polémico, bueno, hay que ir de a poco, pero bueno. La cuestiones que polémica pasan. siempre suma. Usted vio cómo son los medios de comunicación. Cómo son los medios de comunicación, vías de comunicación, hablando de los medios, puede ser. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través del Twitter en Bonito Cuelgue OK, también con el Twitter de la radio, @CindialRadio. Estamos en YouTube. Exacto. Escúchame, me faltaba Sí, eso. dígame. 9.000 reproducciones de todos los programas de Bonito Cuelgue desde que empezamos en Cindial, 9.000. Muchísimas gracias, en serio. Bueno, ahí nos encuentran en nuestro canal, pueden escuchar tanto los programas como las entrevistas. También estamos en Facebook, como persona y como página. Pueden comunicarse con nosotros a nuestros Twitter personales, como ha hecho, por ejemplo, Romina Escalora, para Mandamos un saludo. Sí. decirme a mí que lo de Kubrick, el Día del Amigo, ya lo había dicho el año pasado. Ah, mira, no me acordaba. ¿Viste? Ahí Pero el está. público se renueva. Le digo a Romina Escalora, que obviamente nos está escuchando, ¿ve que el público se renueva? Porque es lo que le Ni me contesté en el acordaba. Twitter. La verdad que ni me Acá acordaba. el mismísimo conductor no lo recordaba. No me acordaba. Bueno, entonces al final tenía razón. Está muy bien. Tiene razón la chiqui que la operaron la semana pasada, que tuvo un problema en el tobillo, no sé qué pasó, y que, bueno, el público se renueva. Bien. Por supuesto. Pasaron las vías de comunicación. Pasamos los 3 audios, ¿se acuerdan? Primero el tema Cristina, también el Papa con el mensaje a Mía, también el fiscal Campagnoli. El cuarto audio tiene que ver con la visita del presidente chino a la Argentina, de la República Popular de China. Todo el Congreso, todo lleno de banderitas chinas. Sé que los chinos tenían toda la plata y dijeron, bueno, vamos a hacer toda una cuestión comunicacional que quede muy lindo. Pero, más allá No de por eso, ser corporativo, pero Sí. quiero destacar que los últimos 3 presidentes de China han sido ingenieros. Muy bien, muy bien. Un detalle que marcó en su Twitter personal, es verdad. Es verdad, nosotros acá votamos abogados. Si no salen de abogado, no votamos. Igual creo que no me simpatizaría mucho justo cambiar a ingeniería en este Me parece, en este periodo. no sé, conociéndote me parece que no. Pero quizás puedes esperar 4 años más y se puede dar. Y vemos. Y vemos, por lo menos.
Señores, más allá de esto, estuvo el acercamiento, y me pareció un detalle político de importancia, el acercamiento entre el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, y Cristina Fernández de Kirchner con la firma de los acuerdos entre Argentina y China. ¿Se acuerdan, no? Peleado a morir con la cámpora Daniel Peralta en las elecciones. Se bifurcó de lo que fue el candidato kirchnerista. Cuestiones que pasan y de golpe hay esta charla. Hola Cristina. Señor Presidente de la República Popular China. Bueno, hoy día histórico para los santacruceños, querida Presidenta. Estamos dejando atrás décadas de frustraciones y de olvidos. Y hoy empezamos a poner la piedra fundamental con la firma de estos convenios de financiamiento para décadas y quizás más que décadas de la definitiva transformación de la provincia que vos tanto querés. Bien, pasaba el audio de Daniel Peralta. Querida Cristina, vos que tanto querés la provincia, cuestiones que suceden y decís, ¿cuándo pasó esto? Si finalmente no se podían ver hace un par de meses nada más. Bueno, política argentina tiene esto, me pareció significativo, más allá de que vamos a hablar de lo que tuvo que ver el acuerdo Argentina-China, importante, donde el presidente chino apoyó lo que tiene que ver la lucha de Argentina contra los fondos buitres, más allá también del swap, que es un término económico de intercambio de monedas, 11.000 millones de dólares que van a poder ayudar a Argentina en lo que tiene que ver la reserva, más allá que no es una plata que puede utilizar, pero la tiene, cuestiones de cambio de monedas, cuestiones más técnicas, también muchos acuerdos, en el caso puntual de Peralta, por lo que tiene que ver la represa Néstor Kirchner y Jorge Sepernac, un ex gobernador santacruceño. A partir de ahí se hizo una videoconferencia. Iban a hacer, Sepernic, perdón, no Sepernac, Sepernic, sí, la represa. Tenían otro nombre antes las represas. Bueno, te agarró el Bahío. Otra vez está me muy agarró el ACB, sí. Bien, más allá de algunas cuestiones, acuerdo del contrato de préstamo de reparación del Belgrano Cargas, otro de los temas también en el acuerdo, declaración conjunta sobre el establecimiento de Asociación Estratégica Integral, el término Asociación Estratégica para la situación, la relación, el vínculo diplomático con China, también, ¿qué más? Memorándum de financiamiento por casi 400 millones de dólares para 35 barcos, incluido dragas. Bueno, también acuerdos con YPF, estuvo Miguel Galuccio, el CEO de la empresa nacional. Acuerdos que tienen que ver con China. Me parece, a partir de ahora, el socio más importante que tiene la Argentina, junto con Brasil. Y me parece también, en una semana donde el sábado pasado estuvo Vladimir Putin, ese verso que sonaba, la Argentina está aislada del mundo, ya no corre más, digamos, tiene una alianza tanto con Brasil, con Rusia está construyendo lazos importantes. Putin más que nada vino para agradecer el apoyo de Argentina con el tema Crimea, que hablaremos en el próximo bloque. Y bueno, en la cuestión del audio, Daniel Peralta se suma ahora a la lista kirchnerista, estuvo peleado mucho tiempo, recordemos, también con Néstor Kirchner, una situación. Los gobernadores en Santa Cruz, a partir de 2003, es una complicación. Me acuerdo de Sergio Acevedo, bueno, mucha complicación. Y en conflicto docente que tuvo también en Santa Cruz, bueno, muchas cuestiones, pero parece que las heridas cicatrizaron. Ahora es la querida presidenta Daniel Peralta. Veremos qué pasa con Máximo Kirchner, uno de los hombres fuertes del gobierno, que no se le conoce la voz, pero que está viviendo en Santa Cruz. Bueno, todo suyo. Sí. ¿Alguna apreciación? Por un lado, como sabemos, en un año electoral las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, de un día para el otro, sin aparente justificación o una explicación demasiado acabada. Creo que este es un ejemplo más de ese tipo de casos. Respecto a la alianza con China, me parece algo muy importante, considerando sobre todo que, según se rumorea, a partir de dentro de poquito tiempo, el Banco Mundial, a través de sus estadísticas, va a determinar que después de más de 100 años, la primera potencia económica del mundo va a pasar a ser China, desplazando a Estados Unidos de la cima del escalafón en cuanto a economías mundiales. Estamos viendo en Twitter la foto de Amado Vudú, Julián Domínguez con el presidente chino. ¿Y qué le hicieron? Le pusieron una camiseta argentina. Dale, sacate una foto, dale, que queda muy bien. Exactamente, le dieron la Estuvo en el camiseta Congreso argentina con el número 10.
y con el nombre Xi Jinping, Xi Jinping, lo que transforma la camiseta en un objeto sumamente indescriptible. No hay término para no hay describir adjetivo, esto. No hay adjetivo para... es medio como un oxímoron, ¿no? Porque... No, está como muy bien. Fernández en la camiseta de Argentina, pero nunca supuse que iba a haber en una camiseta argentina con el número 10 el nombre de Xi Jinping o algo similar. Bien, recordemos también, lamentablemente los temas internacionales en los medios de comunicación nacionales no se tocan casi nada, pero China también ha sido sacudida por gravísimos casos de corrupción, gravísimos casos. Porque acá nos ofendemos que se afanan 30 palos, allá multiplicarlo por 140. Una cuestión en un régimen popular, comunista, mixto, digamos, donde hay obviamente inversiones extranjeras y donde la mano de obra es recontrabarata, explotada, donde de más de 1.000 millones, 400 millones están por debajo de la línea de la pobreza, casi sin dudar. En otro país explotaría por los aires, pero obviamente es otra cultura y también es, en los términos geopolíticos, es una alianza fundamental para la Argentina de mediano a largo plazo. Bien, vamos a dejar el audio de Daniel Peralta con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, el Día del Amigo, van a ir a tomar algo juntos mañana. Se van a juntar ahí por Palermo, van a ir a Santa Cruz en el Calafate, se juntan y toman un chocolate caliente y celebran esta nueva amistad. Y qué bueno que la gente se quiera, diría Roberto Galán, más allá de este comentario que hice. Hablando de eso, sí. Se me corrió el coágulo, la película de Kubrick que mencionaba era 2001 Odisea del Espacio. Ah, muy bien. Y una de las presas, creo que la que ahora se llama Néstor Kirchner, era Condor Cliff. Ah, muy bien. ¿Se acuerda que había una cuestión de... ¿no había un dibujito que se llamaba... No, en la década del 90, Condor Clicks, algo así, ¿no era? Bueno, no. Me está matando. No, te maté, no, te tiré a la yugular, mil disculpas. Bien, pasó el audio de Daniel Peralta con la presidenta Cristina Fernández y volvemos a la faceta deportiva. Con un tono apesadumbrado salió Daniel Angelici, el presidente de Boca. Juan Román Riquelme es nuevo futbolista de Argentinos Juniors. Las negociaciones quedaron en foja cero, una situación que se veía venir. Muchos pensábamos que finalmente arreglarían, finalmente no. Y esto decía el mandamás de Boca. Gente de Boca, yo ya hablé y lo expliqué, que nosotros hicimos el mayor de los esfuerzos para renovarle a lo que nosotros entendíamos que la gente quería el ídolo de Boca. Lamentablemente no nos pusimos de acuerdo en la parte económica y bueno, y quedó así. Ayer tuve una conversación muy cordial con su representante, como todas las reuniones que hemos mantenido, pero seguimos con la misma diferencia. Y Boca hizo un esfuerzo extraordinario, le ofreció un contrato que en el fútbol argentino muy pocos clubes pueden asumirlo. Lo hicimos porque entendemos el sentimiento de los hinchas, entendemos que es el ídolo que tiene Boca, pero también a nosotros nos han votado para cuidar el patrimonio del club. Bien. Daniel Angelici, usted es hincha de Boca, usted se hace cargo de esto. ¿Qué pasa en la cabeza de Juan Román Riquelme al tomar esta decisión? Yo creo que la hipocresía manda en esta situación de un lado y del otro. No, está todo bien, no nos pudimos poner de acuerdo. Todo mentira, señor. Todo mentira. Todo mentira. Si sabemos que no pero se llevan bien. La oferta existió, el tema del dólar libre también existió, eso es mentira. La oferta existió, las diferencias económicas también existieron, pero evidentemente no fue una cuestión económica, porque Riquelme no se fue a jugar a un equipo que le pagó más dinero del que le ofrecía Boca. Se fue a un equipo que le va a pagar menos de lo que Boca le ofrecía, como Argentinos Juniors. Vos podés pensar que quizá Riquelme en Argentinos Juniors con Borghi pueda tener una licencia para elegir futbolistas, que no sea solamente un tema futbolístico que en Boca le estaba costando últimamente. El primer refuerzo que surgió fue el de Clemente Rodríguez, que tiene un contrato altísimo en San Pablo, no juega hace 8 meses en San Pablo, pero empezaron a surgir los amigos de Riquelme, como siempre Rivero, todo. ¿Sentís que por eso que siente quizá un poco más de libertad, que en Boca ya la paciencia había llegado a un límite? Y también parece que, más allá de ese caso puntual, el rédito político que pierde Angelici con esta decisión. Totalmente. Y Riquelme también juega con eso. Sabe que le tira un muerto a Angelici al irse de Boca, porque mal que mal, la dirigencia queda sindicada como la responsable de la partida de Riquelme del club, sin duda. Y la gente le va a pasar factura de esto,
ante la primera derrota del equipo a la dirigencia. Sin Bien. dudas. Bien. Sin duda el canto de guerra va a ser en contra de Angelici principalmente, de la comisión directiva y a favor de Riquelme. La dirigencia de Boca se movió rápido, cerró a Andrés Chávez, uno de los mejores delanteros Sí. de la B Nacional, con pasado en Banfield. Está Castellani, está Caleri, digamos. Carrizo también. Carrizo Incorporó bastante bien. Es un equipo Boca. joven que quizá no habría que verlo en cancha, ¿no? Habría que ver cómo captan la presión sí, estos cómo jóvenes. se amalgaman estos nuevos jugadores en la estructura que tiene Boca y si le dan lo que no tenía el equipo. Porque se fue Riquelme y Boca sin Riquelme en el campeonato pasado dio pena. Sí. Y la mayoría de los partidos... Y lo llevó a pelear, dio pena y lo llevó a pelear. La mayoría de los partidos en los que Riquelme jugó fueron buenas actuaciones o al menos triunfos, empates. Creo, si no recuerdo mal, creo que en el campeonato pasado Boca con Riquelme perdió un solo partido y sin Riquelme ganó un solo partido. Una cosa así había sido. Sí, sí. Entonces, En un rendimiento muy flojo colectivo Boca. total, Muy flojo. hay que ver si lo que los nuevos le aportan suplen esta ausencia de Riquelme y lo que, no futbolísticamente lo que Riquelme le daba, pero sí en cuanto al rendimiento y en cuanto a los resultados. Hablando de Argentino Junior, incorporó a Cristian Ledesma, figura del último River campeón, Sí, Adrián Gavarini. armó una columna vertebral Sí, importante. Adrián Gavarini, que tuvo su paso en Independiente y últimamente en Newell, Matías Caruso, que viene de jugar en Chile, Gonzalo Castillejos, el 9, obviamente Juan Román Riquelme. Bueno, un equipo, no me digas con qué plata lo hizo, pero bueno, dentro también un detalle importante, Iván, es Luis Segura fue protagonista esta semana con el caso de las reventas de entradas. Luis Segura es el hombre ¿Vos decís fuerte. que ahí sacaron la plata para... Yo las creo que en incorporaciones? las entradas me parece que salieron de ahí. No, más allá de cualquier chiste, chascarrillo que se pueda hacer, la situación económica argentina es muy preocupante. Luis Segura es uno de los personajes complejos que tiene, voy a decir complejos, que tiene la AFA detrás de Julio Grondona. Es el tipo que tiene más peso detrás de Grondona. Hay que ver el cambio de fichas en 2015, si pasa, si no pasa, si finalmente el hijo Julito va a tener la dirección de la AFA. En esa cuestión todo muy involucrado, pero me parece que es el hecho futbolístico en el mercado de pases muy, pero muy tranquilo que está viviendo Argentina. Me parece que en caso puntual Boca y Racing fueron los que más se movieron, también teniendo en cuenta las malas campañas que hicieron en el campeonato pasado. Yo estimo que Argentinos habrá hecho alguna especie de proyección económica y habrá llegado a la conclusión de que la incorporación de Riquelme le brindaba tanto futbolísticamente como económicamente más rédito de lo que le costaba. Sí. A ver, para un equipo como Argentinos Juniors es muy probable, sabemos que no le paga lo mismo que le pagaría Boca, es muy probable que Riquelme se pague solo. Claro. Porque con la el televisación, el dinero que extra que tener a Riquelme le va a generar como ingreso, no creo que diste mucho del dinero extra que tiene que pagar en el contrato de Riquelme. Recordemos que yo me quedé cuando se dio el hecho, lo único que pensé, dije, Argentino Junior cada una semana va a tener que viajar a provincias a jugar. Riquelme, ¿cómo se lleva con eso? No era muy adepto a viajar más allá de la Bombonera. Bueno, cuestiones que tienen que... Lo veremos en la cancha. Comparto el criterio económico. Argentino Junior seguramente va a ser transmitido los lunes a la noche por Fútbol para Todos. Va a tener solamente su relator, su comentarista. Bueno, es una movida también futbolística y marketinera que quizá cuando la pelota entre le puede dar réditos a lo que tiene que ver el ascenso de Argentino Junior a la primera división. Estaba viendo precisamente lo que mencionaste de los viajes que tiene que hacer Argentinos. Por todos lados tiene que hacer. Tiene que ir, por ejemplo, a Mar del Plata con Aldo Civi, a Corrientes con Boca Unidos, a Santa Fe contra Colón, a Pergamino, no es tan lejos, contra con Douglas Douglas High. High. Después tiene Ferro y Chicago, que son dos equipos de capital. Jujuy para visitar a Gimnasia, a Misiones contra Guaraní, Córdoba Instituto y San Juan San Martín. Así que movidito. Bastante viaje. Señores, 15 y 09, ya hicimos todo el repaso de la semana en 5 audios. Creo que te contamos un poco todo lo que pasó en Argentina y en el mundo. También en el próximo bloque hablaremos en el plano internacional muchas, pero muchas novedades. Nos vamos a ir a una tanda, un poco de música. Se viene La Vela Puerca con su flamante DVD que va a salir a finales de julio. Se llama El Borde, esta canción, uno para todos, el DVD, cómprenlo, que va a ser el recital que vivimos en agosto del año pasado en Luna Park. La Vela, cuento por ahí. Sabe quién es, pero quiere escapar. Sabe por qué, pero no puede explicar. Salió de su nido y entró a su prisión. Su propia miseria pateó.
¿Querías redes sociales? Tomá, búscanos en Twitter, @bonitocuelgueok y en Facebook, facebook.com/bonitocuelgue. Y seguimos compartiendo todos los éxitos aquí en tu programa preferido. Señora de las 4 décadas. Saque un número y haga la fila como cualquiera. Sin dial. Club de Radio. Sube el volumen. Tus sábados por la tarde ahora tienen algo diferente. Puntuales, de 16 a 18 horas por Sin Dial Radio. Los sábados de 14 a 16 encontrá tu Bonito Cuelgue en Sin Dial. Actualidad, entrevistas, música, sorteos y mucho más con la conducción de Adrián Pertoldi. Digan lo que digan, está los domingos de 21 a 22 horas por Sin Dial, la radio de los inconscientes. ¿Tenés una idea? ¿Tenés un equipo? Tenemos una radio. Estamos en búsqueda constante de nuevos proyectos. Mándanos un mail a hacerradio@sindialradio.com.ar. Hablamos, nos juntamos y si nos ponemos de acuerdo, arrancamos. Ya entendí. Enciéndete, sintonízate y véndete. Fuera de control, situaciones cotidianas, fútbol, interés general y demás cuestiones adornadas con un toque de humor ácido. Todos los domingos de 17 a 19 horas, sin compromiso de compra, por Sin Dial Radio. Que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez. Para pegarte un corchazo en la pecera. Sin dial. Club de Radio. Todos hablan, todos dicen, pero solo palabras autorizadas pasan por nuestro rancho. Entrevista en Bonito Cuelgue. Bien, tercer bloque de Bonito Cuelgue y tenemos el gusto de hablar con Mariano Beldi, que es periodista, politólogo de la UBA y es columnista de internacionales en No Somos Nadie, en Metro 95.1. Mariano, Adrián Pertoldi te saluda de Bonito Cuelgue, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes a toda la audiencia también, ¿cómo están? Bien, todo muy bien, Mariano, muchísimas gracias que estés en el aire de Bonito Cuelgue, una semana donde las noticias internacionales se multiplicaron. Te quería preguntar, en primer lugar, las novedades que hay en el caso del avión que cayó en Ucrania, las últimas novedades que obviamente involucran a la situación entre Ucrania y Rusia. Quería saber si había novedades. Bueno, Adrián, las últimas novedades estuvieron marcadas sobre todo por lo que fue el discurso ayer de Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, que en realidad no fue muy diferente de la línea inicial, la primera reacción de señalar a Rusia como aparentemente un aliado y una responsabilidad, si se quiere, estratégica sobre lo que sucedió a partir del aprovisionamiento que hizo en su momento de armamento, esto siempre según la versión de Estados Unidos, a los grupos prorrusos de lo que es la región oriente de Ucrania, ¿verdad? La región que está sobre la frontera con Rusia. A partir de ahí, Barack Obama ayer tuvo palabras muy duras y directamente responsabilizó a Moscú por el derribo de este avión a partir de que no hubiera sido posible sin los tipos de misiles o el tipo de armamento que tiene el ejército ruso, armamento al cual no podría haber accedido de otra manera el ejército local, digamos, de esa república autónoma, ya que como se denomina de Donetsk, que no es otra cosa que la vieja provincia de Donetsk, parte de Ucrania, que se independizó referéndum mediante, pero que a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, con Crimea, nunca fue anexada todavía por Rusia porque la Federación Rusa no lo quiso hacer. Con lo cual, esa sería quizás la última novedad. Y del otro lado, Vladimir Putin, en una conversación con Angela Merkel, canciller alemana,
condenando también esta situación, no responsabilizándose por ella y reclamando que haya una investigación internacional. De hecho, la gran duda respecto al tema, por ejemplo, de los restos del avión, las cajas negras también, dónde iban a terminar, porque algunos dicen que fueran una para el lado de Rusia, otra fue para el lado del gobierno de Ucrania. Los restos del avión, algunos dicen que ya manipulados, inclusive los restos de los cuerpos manipulados por los activistas prorrusos locales, con lo cual, bueno, hay en realidad una serie de acusaciones cruzadas. Obviamente que detrás, el trasfondo es la eterna disputa entre Estados Unidos y Rusia por influencias geopolíticas, y habrá que ver cómo esto sigue durante los días sucesivos. Mariano, otra de las preguntas, y obviamente vos sos un especialista en internacionales, y lamentablemente en los medios de comunicación nacionales se habla muy poco, casi nada, de lo que pasa más allá de la General Paz. En el caso puntual, ¿no? de lo que se habló mucho de que el misil era enviado para el avión de Putin. ¿Esto es cierto? ¿Esto es mentira? Digamos, ¿es una versión que corre y no está confirmada? Esa es una versión, fue la primera versión que salió desde la zona ahí de Donetsk, digamos, y fue inclusive afirmada por una voz anónima en Moscú, porque eso no se hizo cargo ni el gobierno, pero con voz anónima trascendió en los medios, y era la versión en realidad que era la contracara de las actuaciones de Kiev, del gobierno prooccidental de Ucrania y de Estados Unidos, que señalaban a los prorrusos y a Rusia detrás de este incidente. Lo que dicen ellos es que en realidad fue un misil disparado por aparentemente sectores de la Ucrania más occidental, desde el territorio de Donetsk, desde el territorio oriental del país, y que tenía como blanco específicamente el avión de Vladimir Putin, que volvía de la gira por aquí por Latinoamérica y que pasó por el mismo corredor aéreo, por la misma ruta, con una diferencia de media hora. Primero pasó el avión de Malaysia Airlines, el MH17, más o menos a eso de las 4 menos cuarto de la tarde, y una media hora después pasó el mismo avión de Vladimir Putin, que según lo que decían, digamos, los especialistas, abonaban esta versión, desde la distancia se podían confundir porque eran de una forma y de colores similares. Obviamente que son versiones, digo, acá es como siempre, o sea, uno quiera una teoría o quiera una otra teoría, de acuerdo muchas veces a la simpatía que le puede ya tener a uno u otro lado. El consejo propio, digamos, mío, es siempre tratar de reflejar las dos teorías y ir viendo cómo van evolucionando, ¿verdad? O sea, acá hay mucha política en disputa, hay muchos intereses en juego, y claramente, digo, no se gana nada tomando partida por una u otra versión. Entonces habrá que ver cómo va decantando esto con el transcurso de los próximos días. Buenas tardes, Mariano. Iván Alexis Nordi, acá en Bonito Cuelgue. Buenas tardes. Dos cosas te quería preguntar. La primera, por un lado, que si los tres actores a los que principalmente, mejor dicho, de los que principalmente se sospecha, tienen el mismo armamento, porque pensando en las milicias prorrusas, uno dice, bueno, sí, pueden haber tenido este tipo de misiles cedidos por el gobierno ruso. El gobierno ruso obviamente los tiene. Ahora, el gobierno ucraniano cuenta con armamento militar prácticamente igual al ruso, ¿o no es así? Sí. Bueno, sí, bueno, de hecho, ten en cuenta que Ucrania, antes de caer, digamos, antes de ser expulsado el presidente que estaba a cargo, digamos, del poder, Víctor Yanukovych, era un presidente prorruso, con lo cual, de hecho, una de las razones por la que es expulsado del poder es básicamente porque decide suspender un tratado de asociación con la Unión Europea que iba avanzando de parte, digamos, o con presiones de los sectores más prooccidentales, que son los que ahora están dominando Kiev, los que están dominando el poder en Rusia, con una elección, el poder en Ucrania, con una elección mediante, con lo cual es muy factible que el ejército ucraniano, que ahora, si se quiere, está controlado por estos sectores más prooccidentales, tengan un armamento similar al ruso, porque antes, históricamente, Ucrania tuvo siempre esa disputa, ¿no?, entre presidentes que eran más prorrusos, pro-ucranianos, cuando eran más prorrusos, más pro-europeos, más prorrusos, cuando eran prorrusos tenían asistencia de Moscú. Del otro lado, las milicias, siempre Kiev, siempre el gobierno de allí, en la capital de Ucrania, señaló a Rusia por estar favoreciendo, digamos, con armamento. Lo que dicen las milicias de allí del oriente de Ucrania es que en realidad ellos, los misiles de ataque de tierra-aire que tienen, no alcanzan una altura superior a los 3.000, 4.000 metros, con lo cual han derribado ya otros aviones militares, han muerto muchos militares ucranianos,
que participan en la operación enviada por Kiev en el oriente del país para recuperarlo, y han derribado helicópteros también durante las últimas semanas, pero es la primera vez que se pica, digamos, o se golpea un avión a 10.000 metros de altura, y en este caso, bueno, además no era un avión militar, era un avión comercial, y que no tenía nada que ver con el conflicto, fue un avión que hacía la ruta de Ámsterdam a Kuala Lumpur y que tenía en grueso el pasaje de repartir irlandeses, malasios, algunos australianos, bueno, distintas nacionalidades que también participaban en las 298 almas que estaban a bordo y que perdieron la vida. Digo, armamento para derribar ese avión lo pueden haber tenido si uno, bueno, la teoría de que Rusia está involucrada, efectivamente, favoreció a las milicias con armamento, inclusive en algún punto algunos decían que había soldados que estaban sin escudo, sin insignia de Rusia, pero participando dentro de las milicias prorrusas, lo podrían haber tenido tranquilamente, como si también el armamento lo tiene, como decís vos bien, el ejército de Ucrania. A partir de ahí, bueno, uno elige qué teoría quiere creer o si se mantiene lo más imparcial posible viendo cómo decanta. Bien, te hago dos consultas más breves. Por un lado, si existe algún otro actor posible de haber cometido el hecho, más allá de estos tres que mencionamos, y por otro, si esto indudablemente se trata de un error o alguien puede haber tenido la intención de pegarle con un misil a este avión en concreto, teniendo en cuenta que era un vuelo comercial. Bueno, digamos, nuevamente, o sea, si uno comienza a hilvanar hipótesis, las hipótesis respecto a si hubieran querido hacer blanco, por ejemplo, el avión de Putin y se equivocaron, ahí podría haber sido un error, golpearon a ese avión comercial por equivocación. Ahora, también está la teoría de que en realidad se apuntó contra ese avión comercial a propósito para culpar a las milicias prorrusas. Esta es la teoría que más, obviamente, el lado prorruso, para culpar y complicar más la situación de las milicias prorrusas y de Rusia en sí mismo, porque Rusia, de hecho, durante los últimos tiempos estaba teniendo una actitud más moderada, si se quiere, a este tema. También esa es otra gran duda, o sea, porque de repente, durante los últimos tiempos, a partir de lo que fue la decisión de Vladimir Putin de comenzar a dialogar con este nuevo presidente pro-occidental que está en Kiev, elegido allí en mayo, de alguna manera también se había distanciado de los activistas prorrusos. Ya el hecho de no haber anexado, como hizo con Crimea, a estas repúblicas, con la República de Lugansk, estos sectores del este de Ucrania, los había distanciado de los activistas prorrusos, y también en algún punto esto no era bien visto por muchos de estos sectores, porque son muy heterogéneos. Hay sectores más radicalizados, hay sectores menos radicalizados. También está la versión de un ataque dentro de las filas prorrusas para complicar entonces a Vladimir Putin y obligarlo, de alguna manera se quiere afianzar su vínculo con ellos nuevamente. Digo, son todas hipótesis esto, ¿no? O sea, es como, claro, si se quiere, un libro de thriller político que tiene muchas variables y que tal vez no se conozca nunca cuál sea el resultado final. Probablemente conozcamos, si se quiere, el origen después del misil, pero eso no prueba que lo hayan disparado ni los activistas prorrusos o los miembros del ejército ucraniano, porque como bien decís, armamento tienen similar y armamento de origen ruso tienen las dos partes, con lo cual es muy difícil esto de dictaminar y tal vez encontrar una verdad absoluta sobre esta situación, como tantos otros conflictos que quizás en la historia se conocen después, mucho tiempo después. Estamos hablando con Mariano Beldic, politólogo, periodista y columnista en No Somos Nadie. Mariano, te saco de tema a otra zona conflictiva. Hablamos de la franja de Gaza entre Israel y Hamás. Para aquellos que no lo conocen, te pido una breve descripción acerca de este grupo Hamás. ¿Quiénes son? ¿Qué propósitos tienen? Y obviamente las novedades que hay en el conflicto. Que, bueno, obviamente estuvo la intervención del Papa, pero que por lo visto no sirvió para mucho. Bueno, la organización islamista Hamás, Movimiento de Resistencia Islámica, es su nombre, si lo tenemos que traducir al español, es una organización islamista que tiene un brazo político y un brazo militar, que controla la franja de Gaza desde 2006-2007 aproximadamente, franja que ganó a través de las elecciones, se la ganó a la otra facción política, digamos, de los palestinos, que es el partido Al-Fatah, un partido a diferencia de Hamás, que es islámico. En el caso de Al-Fatah es un partido laico y nacionalista al que pertenecía históricamente Yasser Arafat, y que durante mucho tiempo, desde el 2006-2007, estuvieron en disputa inclusive con
la franja, con el territorio controlado por Al-Fatah, que es Cisjordania. Hoy si uno mira el mapa de Israel, los territorios palestinos o el Estado palestino, porque fue reconocido así por Naciones Unidas en la Asamblea General, no en su Consejo de Seguridad, está dividido en dos franjas de tierra que no están conectadas entre sí, digamos. Una está volcada hacia lo que es la frontera con Egipto, que es la franja de Gaza, y del otro lado son los territorios de Cisjordania, que están sobre la margen, que se puede decir oriental, de Israel, y entre sí, digamos, durante mucho tiempo, no tuvieron un vínculo a partir de que una estaba controlada por Hamas, la franja, y Al-Fatah controlaba Cisjordania. En los últimos tiempos, los últimos meses, han llegado a un acuerdo que era un primer paso para unificar las voces políticas, y esto es importante porque cualquier tipo de negociación de paz, que viene ya desde hace mucho tiempo, cualquier tipo de negociación de paz necesita una voz política unificada en el lado palestino. Cualquier logro que se quiera conseguir necesita que sea aceptado tanto por Hamas como Al-Fatah, y que tanto Gaza como Cisjordania se vean como parte de la misma Estado, la misma resolución. Obviamente que la posición de Hamas frente a Israel siempre fue mucho más radical. En los últimos años Al-Fatah se fue moderando, la parte más nacionalista y laica de los palestinos se fue moderando, y esto llevó a que se lograran toda una serie de acuerdos políticos, léase Camp David en su momento, léase los acuerdos de Oslo, que le dieron el premio de la paz, inclusive a Yasser Arafat, a Isaac Rabin por el lado israelí, que permitieron la creación de la Autoridad Nacional Palestina, como se la conoció, que fueron los territorios que han ganado por primera vez cierta autonomía. Pero a partir, digamos, de esta última situación, digamos, esta última negociación que habían conseguido entre Hamas y Al-Fatah de unirse y llamar a elecciones en común el año que viene para tener solamente un gobierno en conjunto, esto parecía que podía llegar a avanzar en un proceso de diálogo. Obviamente que esto no es apoyado por los sectores más militaristas, tanto dentro del grupo Hamas como dentro también de la política israelí. Mariano, te hago una consulta, más allá de que estás explicando muy bien lo que es el conflicto entre Israel y Hamas. ¿Cuál es el rol de Estados Unidos, teniendo en cuenta, obviamente, la poca reputación que tiene en Medio Oriente y que es un aliado estratégico de Israel? ¿Cuáles son las novedades que han pasado con Estados Unidos? ¿Se ha tomado una postura en los últimos hechos, en los últimos días, que obviamente la violencia se ha ido acrecentando a límites insospechados? Bueno, claro, digamos, es lo que vos decís, o sea que para Estados Unidos y Israel fue siempre su aliado estratégico, sobre todo a partir de su creación en 1948, porque le sirvió para tener un aliado, un actor propio en el medio del mundo árabe, un mundo que históricamente fue, si se quiere, renuente o rebelde, no solamente a los imperialismos, al imperialismo como política imperialista, me refiero, de expansión de Estados Unidos, sino también inclusive de otras potencias occidentales, inclusive en este momento también, si miramos en el mapa más extendido de Asia, lo que es el imperialismo soviético, propiamente dicho. Afganistán es la prueba. Pero Estados Unidos, más allá de eso, siempre apoya a Israel. Lo puede hacer, si se quiere, más solapadamente, lo puede hacer más a viva voz. En este conflicto, por ejemplo, tiene que hacer ese equilibrio, si se quiere, entre, por un lado, reconocer lo que es la posición oficial de Israel, que es lo nuestro es una respuesta militar por nuestro derecho a defendernos, y del otro lado hacer presiones para que se llegue a un cese, a un alto el fuego duradero, porque obviamente, o sea, esa respuesta militar, que del otro lado es respondida también por Hamas, por el brazo militar de Hamas, con los que salen desde la franja de Gaza, resulta en muertes que ya llegan a más de 300 en las últimas horas, con lo cual Estados Unidos, en ese rol que tiene, que se autoasume también de gendarme a nivel internacional, tiene que hacer un equilibrio entre presionar para que se haga un alto el fuego, pero sin condenar del todo a Israel, porque, digamos, nuevamente, es su aliado estratégico en la región. Mariano, otra de las noticias de la semana tiene que ver con el BRICS, con la creación del banco, de una inyección cercana a los 50.000 millones de dólares. Quería saber si, a partir de tu opinión y tus perspectivas, sentís que puede ser a futuro como una especie de FMI, Banco Mundial. ¿Qué implicancia trae la creación de este banco? Bueno, despierta una luz de esperanza para muchos emergentes, digamos, sobre todo por los condicionamientos que siempre implicó hacer acuerdos con el Banco Mundial o el FMI o inclusive el Banco Interamericano. Originalmente está pensado como un banco de desarrollo
que va a estar destinado a ser una alternativa a ese sistema que imperó, el famoso sistema de Bretton Woods, que imperó desde la Segunda Guerra en adelante, pero obviamente con menos condicionamientos y posiblemente también con menos intereses en la devolución cuando hay que devolver algunos créditos que se prestan de organismos multilaterales. Hay que ver cómo funciona en la práctica, ¿verdad? Tuvo mucha disputa interna este banco para nacer, empezando porque Shanghái quería, como miembro más fuerte y más sólido de los BRICS, quería quedarse con la sede, algo que finalmente aparentemente logró por lo que salió en el documento de fortaleza que firmaron los presidentes, pero que luego se intentó, digamos, distribuir las cuotas de poder interno a partir de que uno va a estar a cargo de la junta de gobernadores de ese banco, el otro va a estar a cargo de un directorio, el otro va a tener cierta incidencia en determinados créditos. De alguna manera, bueno, esto hay que verlo después en funcionamiento. Lo curioso de los BRICS es que originalmente cuando se conformaron como bloque en sí a partir de la crisis y de la decisión conjunta de pensarse a su vez y crear cierta institucionalidad para poder actuar en conjunto, originalmente ellos no buscaban rebelarse frente al sistema, no buscaban revolucionar el sistema con una alternativa como es este Banco de Desarrollo, sino que era cambiar las cuotas de poder en el viejo sistema, revisarlo, reformarlo. Al no otorgarles eso, es que ellos deciden luego avanzar e ir por un banco propio. Veremos si funciona. Sería una muy buena noticia para todos los países emergentes. Mariano, se habló, digamos, una cuestión de los últimos días también de la incorporación de Argentina. ¿Lo ves lejano, no, al BRICS? Y sí, eso es una versión que está dando vueltas hace mucho tiempo. Argentina cumple con algunos requisitos que tienen los BRICS, como puede ser una gran potencialidad en materia de materias primas, que crecieron mucho durante los últimos años. De hecho, la recuperación de Argentina desde el 2002, 2003 a esta parte tiene mucho que ver con cómo aumentaron los precios de las materias primas, que es lo que nosotros básicamente exportamos, y el tema de alimentos. También cumple con otros condicionamientos los BRICS, como puede ser tener una amplia población. Pensemos que los BRICS, la cualidad que tiene, que son todas poblaciones de 200 millones de habitantes a 1.300 millones de habitantes los chinos, que constituyen un 40% de la población mundial. Nosotros al lado de eso tenemos una población bastante reducida. Amén de eso, hay muchos otros emergentes que están en igual situación de Argentina, como para poder incorporar, que también constituirían aliados estratégicos. Lo que dijeron tanto Vladimir Putin como la propia Dilma Rousseff durante las últimas entrevistas que dieron, es que veían a Argentina como un aliado estratégico, pero que por ahora los BRICS son los BRICS, o sea, son Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. No pensaban en un BRICSA o no pensaban también en otros emergentes que se pueden sumar, como puede ser Nigeria, Turquía, Vietnam y tantos otros, Indonesia, tantos otros emergentes que también tienen una cuota de poder económico cada vez más grande y que se ven como oportunidades de negocio. Mariano, yendo nuevamente a lo que mencionabas antes respecto a la creación de este banco del BRICS, lo mencionaste, desde Bretton Woods, entre Inglaterra, Estados Unidos, también la participación de Francia y algunos otros países potencia en aquel momento, el FMI y el Banco Mundial han sido una especie de aparato de dominación de las potencias para con el resto de los países. ¿Crees que el banco del BRICS se puede aplicar con una lógica similar o de manera antagónica? Y eso hay que ver cómo funciona. La filosofía con la que nace es todo lo contrario, ¿verdad? O sea, en UNASUR nosotros hemos tenido también la creación de nuestro propio Banco del Sur, que era un proyecto que llevó adelante Néstor Kirchner y Lula cuando era presidente de Brasil y Néstor Kirchner en Argentina. Y es un banco que fue creado, pero que todavía no fue capitalizado, pero nació con una idea similar, una filosofía similar a la que nació ahora el Banco de los BRICS, que es precisamente tratar de horizontalizar un poco más los créditos. Por ejemplo, la disputa que tuvo con el Banco de UNASUR cuando fue creado el Banco del Sur era también qué finalidad iba a tener, cómo iban a ser las cuotas de participación y si esas cuotas de participación iban a depender tener mayor poder de voto o no en las decisiones, si iba a financiar proyectos, emprendimientos, si se quiere, de una manera lo más solidaria posible, o si iba a requerir a cambio determinados requisitos. Las mismas disyuntivas están planteadas hoy
en el Banco de los BRICS. Habrá que ver cuando empiecen a funcionar. Ya hay una orden de capitalizarlo con unos 50.000 millones de dólares. Se habla que después podría llegar a extenderse esa capitalización a unos 100.000. Originalmente China quería ser ellos el socio mayoritario, querían ellos ser los principales accionistas a partir de ser ellos quienes podían capitalizarlo más, porque obviamente la economía china es mucho más grande que todo el resto de las economías de los BRICS sumadas juntas. Pero eso también un poco lo frenaron el resto de los países y dijeron, no, mejor hacemos una capitalización pareja, porque eso ya de por sí implica que todos tenemos una igualdad de voces. El hecho de distribuir el organigrama, como decíamos, la sede en Shanghái, la Junta de Gobernadores a cargo de Brasil, la Junta de Directorio a cargo de Rusia y demás, también está pensada en una forma de que el poder de decisión esté repartido de una forma ecuánime, con lo cual se entiende que también la decisión va a ser lo más pareja posible para todo el resto de los emergentes que acudan eventualmente a pedir un crédito o a pedir algún tipo de financiamiento para sus proyectos. La última... Mira cómo funciona, sí. Perdón, esto solo te cierro para entender cómo funciona el contraste con el Fondo Monetario Internacional. Ahí quienes más decisión tienen son las principales potencias, el G7, porque son los que más plata ponen. ¿Allí crees que puede haber algún tipo de recelo en las relaciones internacionales futuras entre los países del G7 principalmente, como mencionabas, y los del BRICS debido a la creación de este banco y, para decirlo coloquialmente, que le están robando mercado? Y obviamente que con mucha simpatía nos van a estar viendo. Ahora, el recelo se termina cuando empiezan los negocios, ¿verdad? Cuando empieza la cuestión de bolsillo. Y hoy por hoy lo cierto es que las potencias históricas del G7, las más industrializadas, siguen necesitando de los emergentes para que sean que ellos quienes mantengan el motor de la economía funcionando. Las potencias del G7 están creciendo este año a un promedio más o menos, según cálculos del propio Fondo Monetario Internacional, de 2 puntos aproximadamente de su PBI, algunas un poquito más, otras un poquito menos. Los emergentes, China, con una desaceleración marcada durante este año, lejos de las tasas chinas de doble dígito, está creciendo un 7,5%. Otros emergentes están creciendo por ahí, como Brasil, se desaceleraron un poco también, a un 1 y pico, a un 3%, pero hay otros que no forman parte del BRICS, y por eso digo, forman parte del mismo club de los emergentes, y son socios del BRICS, que están por el 8%, 9%, 10%, algunos, inclusive en África, lo cual, digo, pueden llegar a tener cierto recelo político, si se quiere, porque no les cae bien que funcione un banco que venga, en definitiva, a disputarles lo que era el manejo de la economía, el orden económico internacional. Pero en donde empiezan los negocios, donde necesitan de esas economías para que sigan funcionando las cosas, ahí se terminan las disidencias. Mariano, te agradecemos la última consulta. Estoy leyendo tu libro, Scandal Gate. Quería saber cómo surgió, lo editó Planeta, tuvo muy buena repercusión y preguntarte qué personaje te llamó más la atención. Ya me imagino cuál puede ser, pero bueno, quería consultarte acerca de cómo fue el proceso de este libro. Bueno, la idea de Scandal Gate surgió un poco a partir de una columna que hacíamos ahí en el programa de los políticos escandalosos, que era tratar de trazar un perfil, si se quiere, lo más humanizado posible, lo más carnal, me animaría a decir, de los líderes que vemos hoy en día dando vueltas y algunos líderes históricos también. Esa fue un poquito la semilla con la que nació Scandal Gate, que luego tuvo su propia reelaboración a partir del trabajo que hicimos con Planeta, de pensarlo de otra manera, o sea, muy diferente a lo que fue la columna, pero es como un primo lejano de esta columna, así que sí, por suerte tuvo muy buena repercusión, o sea, la verdad es que no me puedo quejar de eso porque gustó mucho, en el verano fue uno de los libros más leídos, estuvieron comentándome allí en la editorial, así que bienvenida a los que lo lean, le invito a todos los oyentes a que lo lean. Una consulta, ¿no? De Silvio Berlusconi, sí. No, digamos, ¿cuánto se dijo del porcentaje? Digamos, ¿hay algo oculto? Tuviste que tapar, ¿no? Ahí tuviste que editar porque había tantas cosas. De todos hubo que editar mucho, Lo interesante, por ejemplo, del personaje de Berlusconi, que es un personaje bastante polémico, es que la reconstrucción, por ejemplo, de las fiestas en el que involucró a menores de edad, como la famosa Ruby Robacorazones y otras menores de edad, y que es uno de los casos que lo tiene, si se quiere, más complicada la justicia de Silvio Berlusconi, la hizo a partir de los expedientes judiciales, con lo cual lo que hice fue tomar todo el expediente judicial, leerlo, y a partir de ahí reconstruirlo de una manera
si se quiere, casi como una novela que tiene su lado erótico y su lado, si se quiere, de intriga política, pero que duda a este hombre que fue durante muchos años la cabeza de la política italiana y que te diría que hasta lo sigue siendo en algún punto. Mariano, un placer escucharte todos los días en No Somos Nadie, un gran gusto realmente que hayas estado en nuestros micrófonos, así que un gran abrazo y muchísimas gracias por las explicaciones que nos sirvieron para entender esta semana tan tumultuosa en el plano internacional. Cuando quieran, chicos, no hay problema. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Un abrazo grande. Bien, hablábamos con Mariano Beldic, me pareció importante y le agradecemos la onda. La verdad que desde el momento que lo contactamos, toda la onda para poder salir en nuestro programa. ¿Qué te pareció, Iván? Sí, la verdad que muy claro en la explicación. Tocamos todo, no quedó todo, tema sí. por tocar. Sí, avanzamos de Gaza, de Ucrania, del BRICS. Había mucho internacional. A mí me interesaba sobre todo el tema del banco creado por el BRICS, debido a que era muy necesario para los países emergentes un financiamiento internacional que no los condenara ni los esclavizara. Señores, 15:43, ya nos vamos a una música, tanda, lo que fuese, y enseguida volvemos.
¿Preferías redes sociales? Tomá, búscanos en Twitter, @bonitocuelgueok y en Facebook, facebook.com/bonitocuelgue. Y seguimos compartiendo todos los éxitos aquí en tu programa preferido. Señora de las 4 décadas. Saque un número y haga la fila como cualquiera. Sin dial. Club de Radio. Sube el volumen. Bien, estamos en el cuarto bloque de Bonito Cuelgue y tenemos el gusto de hablar acerca de Zurda, que fue el programa del Mundial con el productor periodístico don Pablo Aro Geraldes, una persona que admiramos mucho, colega. Pablo, Adrián Pertoldi te saluda de Bonito Cuelgue. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, queríamos consultarte acerca, de la repercusión que tuvo el programa y, fuiste una de las partes fundamentales. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Diego y con Víctor Hugo? Fascinante, fascinante. Y digo yo, irrepetible, que quiero que sea repetible. Exactamente. Nos despedimos de Brasil ya prometiéndonos todos Rusia 2018, el tiempo dirá y Telesur dirá, pero todo... más, y digo todos desde la producción y como lo manifestaron también Víctor Hugo y Diego, la verdad, trabajar al lado de los, para mí, mejor locutor, mejor relator, Ahí Pablo se escucha un poco cortado, ¿me escuchás ahí? Ahí, Pablo. Se cortó. Bien, después ahora, ¿me escuchás ahí, Pablo, o no? Sí, pero está cortado. Ahora te llamamos en un segundo y seguimos la comunicación. Bancanos un segundo, Pablo, que te llamamos de vuelta y seguimos. Estábamos hablando con Pablo Aro Geraldes. Creo que él nos escucha bien, pero nosotros lo escuchamos malísimamente. Bien, estábamos hablando con Pablo Aro Geraldes, que formó parte de lo que tiene que ver el programa de Zurda, que salió por Telesur, que tuvo una repercusión impresionante por la cantidad de invitados. Estuvieron desde Falcao, Alessandro Del Piero, un montón. También, obviamente con el caso Suárez y la presencia de Víctor Hugo y también de Diego Maradona nos parecía importante también como una especie de corolario a Brasil 2014, un gran mundial que tuvo también la presencia de Diego, que obviamente en cada mundial sus apreciaciones son muy, pero muy valiosas. Señores, son 15 y 49, quedan 10, 11 minutos y enseguida ya viene Impuntuales de 16 a 18 en el aire de Sin Dial. Estábamos viendo lo que significa de Zurda, un gran programa que se transmitió por Telesur, que tuvo como protagonista a Víctor Hugo Morales, a Diego Maradona también envuelto en otras cuestiones más allá del fútbol, y que obviamente es valiosa la oportunidad de poder hablar con Pablo Aro Geraldes, productor periodístico también, decíamos, trabaja en la revista Panenka, es miembro también de lo que tiene que ver con cuestiones del Salón de la Fama del Fútbol, bueno, cuestiones que tienen que ver. Bien, después vamos a tratar de a ver si nos podemos comunicar con Pablo, que estaba muy cortado y estaba afuera, me había dicho que lo llamábamos un ratito antes de las 4. Sí, está complicada la comunicación, así que quedamos en que vamos a hablar la semana que viene. Bien, genial, mucho mejor. Recién hablamos de nuevo, obviamente fuera del aire, y de vuelta pasó lo mismo. Él nos escuchaba bien a nosotros, pero nosotros lo escuchábamos todo cortado lo que él nos decía, y la verdad que no iba a estar para nada buena la entrevista nada de esa manera, no radiofónico. íbamos a entender nada. Bien, lo que estábamos hablando, ¿no? De lo que significó de Zurda por Telesur y la presencia de Diego, ¿no? Que esta semana apareció en otros temas, no tanto futbolísticos o periodísticos. Sí. Periodísticos sí. Justo cuando terminó la Copa del Mundo, cambió totalmente de plano. Cambió totalmente de plano con la exnovia, ya no sé ni qué, si exnovia o actual. Alguien. Rocío Oliva, que terminó en Ezeiza detenida por cuestiones que tienen que ver tengo un grupo de amigos sentimentales que fue fanático del programa y que cada vez que alguno lo enganchaba mandaba al grupo del WhatsApp de Zurda ahora mismo y ya todos ponían. Sí, es verdad. Un amigo la otra vez me puso lo mismo en el grupo de WhatsApp colectivo cuando habló Gustavo Gravia con Humbertito Grondona con el tema de las entradas, que fue también una charla muy, pero muy lisérgica. Ah, sí, lo escuché también. Lo pusimos ahí estaba en Teis Sports.
Bien, señores, vías de comunicación, ya nos estamos despidiendo. Ya. Bueno, nos pueden escribir tanto al Twitter de la radio como al del programa. El del programa es @bonitocuelgueok, el de la radio @sindialradio. También estamos en YouTube, ahí pueden escuchar en nuestro canal las entrevistas y los programas. Estamos en Tumblr, en TuneIn, que ya hay más de 500 seguidores. SoundCloud, que ahora ya a la tarde, aproximadamente tipo 6, 7, ya van a estar las entrevistas y también el programa en su totalidad. Bueno, y cuando salga alguna otra red social que todavía no existe, allí también estaremos. Estaremos, obviamente, porque estamos olfateando. También estamos en Facebook, por ejemplo, Facebook, una que sí existe ya, y también estamos, que estamos en la fanpage y también estamos en el grupo, en lo que es el usuario y también la fanpage, que ahí nos escuchan también todos los audios ahí. Y también el viernes a la noche saben qué va a pasar en el programa del sábado, que fue una lástima lo de Pablo, que lo vamos a sacar la semana que viene para charlar. Es interesante, me parece, trabajar con Víctor Hugo y con Diego. Además, tanto tiempo, durante casi más de un mes que fue la transmisión que se emitió por Telesur. Sí, aparte con algunos invitados que le daban aún mayor jerarquía al programa. Por ejemplo, el día que estuvo Correa, el presidente de Ecuador, que obviamente le da... Y la charla telefónica con Pepe Mujica, que estará también en el podio de lo mejor del año a partir del Suárez Gate, con la mordedura del actual delantero del Barcelona. Bien, señores. Sí, con la que varios se quedaron enemistados con la FIFA a partir de... Bueno, en realidad casi todos los exjugadores están bastante enemistados con la FIFA. Salvo Michel Platini. Sabemos lo de Maradona. Pelé no tiene la mejor relación tampoco. Beckenbauer tuvo un problema bastante importante y de hecho no fue a presenciar la final del Mundial por desavenencias con la directiva de la FIFA. No sé, tengo en mente que había algún otro más, pero no me viene en este momento a la cabeza. Pero la verdad que bastante discordancia entre exjugadores, de los importantes naturalmente, y la FIFA. Y como bien decís vos, el único que tiene relaciones hasta ahí, un poco tirantes, solamente porque es el presidente de UEFA. Sí, Michel pero Platini. A su vez está con las ganas de suceder a Blatter y Blatter no quiere largar el sillón ni que lo maten. Exactamente, ahí está el tema. Por eso digo que tampoco no son amigos ni están en mucha concordancia. Parece recordemos que Blatter se va a Platini, presentar que más allá de este caso puntual, hablamos de Platini, que a partir de los conflictos que están sucediendo en Israel va a haber ciertas modificaciones en lo que tiene que ver la Champions League. Y también, ojo, atenti que Argentina juega la serie de Copa Davis en Israel. Debido también a los conflictos bélicos relacionados al deporte, hubo 3 novedades. De parte de la UEFA, que no va a haber partidos en Israel mientras continúe el conflicto. Esto afecta a 5 equipos de ese país que estaban por competir en fases previas, tanto de Champions como de Europa League. Así que van a tener que ser de locales en otro país. Sí. Y lo mismo para Ucrania y Rusia. La UEFA determinó que no haya partidos entre equipos ucranianos y rusos en las competencias, así que durante los sorteos se va a tener en cuenta esta arbitrariedad. No va a poder haber en un mismo grupo o en un enfrentamiento eliminatorio en equipos rusos y ucranianos en el mismo lugar. Por otra parte, lo que mencionabas, volviendo al problema de la Franja de Gaza, Argentina tiene que jugar ya dentro de pocas semanas la serie de Copa Davis con Israel por el repechaje del Grupo Mundial. Le correspondía jugar de visitante a Argentina, pero por este conflicto todavía está veremos si se jugará finalmente en Israel la serie o si se va a jugar en otro país. Hay una chance también de que termine siendo en Argentina la serie. Que sería una cosa muy ridícula, sí, ¿no? Por sería algo extraño, pero no sería la primera vez que pasara en Copa Davis. Ya ha habido casos en los que el equipo que tendría que ser local cedió la localía a su rival. Claro. Lo que pasa es que en este caso también, si fuese así, Israel debería ceder la elección de superficie, además de la localía. Okay. Entonces, lo más probable es que la Federación Israelí termine, obviamente, cediendo la localía, yendo a jugar a otro país, a un país neutral, un tercer país, pero conservando la potestad de elegir la superficie en la que se disputará el encuentro. Hablando un poquito, de todas maneras, todavía no está confirmado que se cambie la sede. Okay.
Hablando un poquito de tenis, gran actuación de Leo Mayer en Stuttgart, está en la final. En Hamburgo. En Hamburgo, perdón, Stuttgart no, en Hamburgo. Ya está en la final, en la definición, y ya va a estar entre los 40 mejores tenistas del mundo. En el caso de una renovación paulatina que quizás no va a ser como fue en otros años. Sí, ganó hoy y va a jugar la final contra Ferrer mañana, Ferrer. Así que tiene un partido bastante complicado. Va a tener que correr. Tercer año consecutivo en que en este torneo de Hamburgo hay un argentino en la final. Bien. Empezó esto con Mónaco en 2012 y el año pasado... ¿El Potro no estuvo? No. ¿Berloc? Creo que fue Berloc, exactamente. Bueno, no estoy seguro, pero creo que sí. Está muy bien. El Yacaré. Sí, hubo, sí, seguro un argentino. No recuerdo quién era. En la final de Hamburgo. Así que bueno, mañana irá Mayer por intentar conquistar el título contra Ferrer. Un Mayer que puede llegar a meterse entre los preclasificados del Abierto de Estados Unidos si consigue algunos puntitos más. Señores, 15 y 58, 21.8, la temperatura está hermoso. Nosotros ya nos estamos yendo, apenas quedan segundos para las 16. Los dejamos con Impuntuales, segundo programa, lo escuchamos el sábado pasado, muy pero muy bien, suenan muy pero muy bien el programa que nos continúa y después la grilla sindialera no para hasta límites insospechados en el horario y diga. Del Boni fue el finalista del año pasado. Ahí es está. Cierto que habíamos hablado con Eduardo Bolaños, el especialista en tenis que siempre nos da una mano acerca de la actuación, que le había ganado a Nadal o a Federer. A Federer, me parece. Le había ganado en semifinales o en cuartos, sí. En cuestiones que uno recuerda. Bien. 4 de la tarde, Iván, muchísimas gracias por todo. Hemos repasado la actualidad nacional, internacional, entrevistas, música, un poco discutida cierta música, después lo hablaremos después de la producción, pero no importa. En la reunión de postproducción. Que hacemos acá, preproducción y postproducción. Vamos como a las 10 de la noche acá del estudio en Almagro de Sindial. Iván, gracias como siempre. Gracias a todos y será hasta el sábado que viene. Muy bien, señores, los dejamos en excelente compañía. Sigan escuchando Sindial donde estén, escuchen a la radio de los inconscientes. El sábado que viene, a las 14, hay bonito cuelgue para todos y todas. Chau. Los sábados de 14 a 16.